Ok, ahora vamos a explorar lo que está pasando al nivel de las partículas, porque eso es importante para entender bien lo que está pasando en el focolador. Solo para que podamos imaginar lo que está pasando, aquí hay un pedazo de cabello de humano que es tan grande. Aquí está un pedazo de arcilla. Aquí está una célula de bacteria. Y aquí yo creo que ni se puede ver, hay un nanopartícula coagulante. Y saber esta escala es importante para poder imaginar lo que está pasando a este nivel. Aquí otra vez, arcilla, bacterias, nanopartícula de coagulante, este punto azul, y ahora materia orgánica natural, lo que hace el color de té o de amarillo en el agua, son partículas aún más pequeñas. Y todo eso es importante. Cuando pegan dos pedazos de arcilla, solamente se van a quedar pegado si, si, si pegan en un punto donde hay pegamento, donde hay una nanopartícula de coagulante. Entonces, cuando una plaqueta de arcilla entra en contacto con otra plaqueta de arcilla, se pegarán o quedarán pegados si y solo si hay una superficie de nanopartícula coagulante limpia en el punto de contacto. Entonces, si otra partícula de arcilla pega a esta partícula de arcilla, si el punto de contacto es en una partícula de coagulante azul, sí se va a pegar, pero si no, si pega en otra parte, no va a quedar pegado. ¿Entiende este punto? Que cuando estamos aplicando el coagulante, no es que toda la superficie de la arcilla está cubierta, solo es cubierta en lugares, porque estamos echando las bolas de nanopartículas de coagulante encima de la arcilla. Y otro asunto Roy, es, sí, dígame. ¿no? Ahora que tú dices eso, me salta una curiosidad, que es la atracción de los cuerpos que tiene que polos opuestos. O sea que los electrones de una partícula de arcilla son opuestos a los electrones de un coagulante. Sí, Santiago. Eso es el entendimiento de coagulación o floculación uh, de lo demás del mundo, pero no es lo que nosotros entendemos. Lo demás del mundo piensa que hay cargas diferentes, y mire, hay cargas diferentes entre el coagulante y la arcilla, y, y eso es cierto. Pero lo que no es cierto que es que esta diferencia es lo que hace que, que pegan. Pegan porque hay otra fuerza del coagulante. El coagulante es pegajosa y lo que fue como una realidad muy importante para mí es dar cuenta que se podría hacer flóculos de coagulante. Y si el coagulante tiene una carga positiva, que es lo que los demás del mundo de ingenieros ambientales crean, es cierto. Entonces, si hay dos partículas de coagulante que dos son positivos, no deben poder pegar, pero se puede observar que se puede hacer flóculos aún sin partículas, solamente con coagulante. Entonces, eso no es cierto. No es que la fuerza de conectar entre el coagulante y otra nanopartícula de coagulante es otra fuerza. Y el hipótesis es que es un
una conexión químico que es lo que hace entre las partículas, las moléculas de agua que tienen oxígeno y dos hidrógenos. Y hay el oxígeno agarra todos los electrones. Y entonces el oxígeno es negativo y los hidrones son positivos. Pero entonces lo que pasa es que otra molécula de agua puede estar así, que lo que es oxígeno está cerca a otro hidrone. Y eso hace una fuerza entre el agua, que el agua le gusta a sí mismo mucho. Esta misma fuerza es lo que tiene aluminio, el hidróxido de aluminio, tiene esta misma fuerza que se llama una fuerza polar. Y eso es lo que hace que el coagulante le gusta pegar a sí mismo o también a otras partículas como arcilla. Eso fue mucho y no sé si me entendió nada o algo. Pero entonces lo que yo quiero es que piensen de coagulante como un pegamento. Es algo que por sí, la propiedad del coagulante es que es pegajoso. Quiere pegar a lo que sea. Ok, otro asunto es que si hay más placas de arcilla, si hay una alta concentración de placas de arcilla, entonces las colisiones entre las placas van a ser más enseguida. O igual como ustedes encuentran cuando la carretera está llena de carros, hay más accidentes. Es igual. Um, y lo que pasa es que allí hay algo muy interesante. Si, si hay una concentración altísima, si hay turbidez alta en una planta, no sé si ustedes han tenido la experiencia de estar en una planta cuando hay una lluvia y la turbidez es alta, pero lo que se vean es que se puede ver que hay flóculos creciendo en los primeros momentos en el floculador. Y es porque las partículas están tan cerca que hay colisiones tan enseguida que se forman los flóculos muy rápido. Mientras cuando hay poca turbidez en el agua y las partículas están lejanos, quiere mucho más tiempo para tener una colisión y quiere mucho más tiempo para hacer flóculos. ¿Entiende? Ok. Allí está una rompecabezas. Porque si cuando hay mucha lluvia y hay mucha turbidez, hace un montón de flóculos muy rápido al inicio del floculador. Entonces, los pedazos de arcilla que están ahí todavía, los pedacitos de arcilla, deben tener la oportunidad de pegar a un flóculo ya creído. Y debe ser posible para todos los pedacitos de arcilla de pegar con un flóculo. Y entonces, al final del floculador, casi no debe haber nada de arcilla sola que no ha pegado a un flóculo. Y entonces el agua saliendo del clarificador debe ser lo más limpia que nunca. Pero eso no es lo que observan. Observen que aun cuando hay alta turbidez, siempre hay algunas partículas de arcilla que salen del clarificador. Y eso es una pregunta que es una rompecabezas. Uh, no observamos lo que dije, no observamos que la concentración de las partículas primarias que no han sido floculado vaya a cero. Siempre hay las partículas que no han floculado. Y la hipótesis es que las partículas primarias no pueden adherirse a los flóculos. Y voy a explicar por qué.
Aquí hay un pedazo de arcilla y está llegando a un flóculo. Y el flóculo está en una gradiente de velocidad porque el fluido está deformando. Si hay remolinos de turbulencia que está haciendo que el fluido está deformando, entonces un flóculo que está en este flujo, como el agua arriba va a esta dirección y el agua abajo va en esta dirección, entonces el flóculo está girando. ¿Creen eso? Ok, si el flóculo está girando y ahora hay que pensar en una escala tan pequeña que todo el mundo cambia. Nosotros vivimos en una escala muy grande, pero estas partículas de arcilla viven en una escala tan pequeña que para nosotros el agua no es tan viscosa. Pero para estas partículas, ellos sienten que el agua es como miel. Entonces, cuando el flóculo está girando en el agua, ustedes pueden pensar, ¿cómo sería si yo tuviera una cuchara metido en una taza de miel y yo doy vuelta a la cuchara? ¿Qué pasa con el miel? El miel que está cerca a la cuchara va dando vuelta también. ¿Sí? Lentamente el miel que está cerca a la cuchara va dando vuelta. Y eso es lo que pasa con el floc, que el flóculo va dando vuelta, el agua alrededor va dando vuelta también. Entonces, la partícula que está acercando al flóculo no va a penetrar el miel que está cerca al flóculo. Y la partícula va por afuera. Aunque la partícula estaba en una línea perfecta para pegar al flóculo, nunca llegó al flóculo, solo llegó al líquido que estaba afuera del flóculo. ¿Alguien tiene una pregunta sobre esta idea? Que hay líquido alrededor de los flóculos que van con los flóculos. Porque eso es lo que hace que partículas no puedan colisionar, no puedan hacer colisiones con partículas que son muy diferentes en tamaño. Porque cada partícula tiene un líquido alrededor que va con la partícula y la otra partícula nunca llega. Solo flóculos de tamaño similar pueden extenderse por el fluido que gira con el flóculo. Entonces vamos a otra, aquí es otro. Mira, ambas partículas tienen su líquido alrededor, pero como este flóculo va siguiendo, el medio de este flóculo va siguiendo el, el sendero del flujo. Y como el tamaño, el grosor del líquido que se lleva con el flóculo es en proporción al diámetro del partícula. Entonces, este grosor de líquido que va con la partícula no es tanto. Y de esta partícula también no es tanto. Entonces, cuando esta partícula va pasando, se puede penetrar al flujo que está alrededor de la partícula. Estas dos partículas pueden chocar y hacer un flóculo más grande, pero aquí, como este flóculo este pedazo de arcilla es tan pequeño, en vez de penetrar al líquido que está alrededor del otro flóculo, se pasa, porque es demasiado pequeño para poder penetrar esta capa de fluido. No sé si eso es un concepto que me cuesta explicar. No sé si yo sé que Minty tiene una pregunta. No, solo recuerdo que decías que eso te quitaba el sueño. Que ¿Cómo?
Recuerdo que siempre decías que eso te quitaba el sueño en la noche, pensar por qué esos flóculos pequeños no pueden adherirse. Sí, sí. No, creo que comprendo. Y creo que comprendo por qué cuando son del mismo tamaño sí se pueden adherir. Y eso es una idea clave para entender, porque eso nos dice que este pedacito de arcilla no puede pegar a los flóculos, solo puede pegar a otros pedacitos de arcilla que son del tamaño similar. Y eso es lo que hace, lo que pasa en esta animación, que las partículas de tamaño similar pueden pegarse, pero este pobre arcilla no tiene nadie con quien pegarse, porque no hay nadie del similar, de tamaño similar. Y entonces, en ¿cómo es? Sí, que al fin del floculador siempre hay una concentración muy poca de arcilla. Si la floculación es exitosa, si el dosis de coagulante es correcto, entonces floculación va a estar pasando y no importa si empezamos con 500 unidades de turbidez o 5 unidades de turbidez, al fin del floculador va a ser un pequeño concentración de partículas primarias que no han logrado pegar a otra partícula. Y eso hay que recordar que nuestra meta en floculación realmente no es hacer flóculos grandes, porque no vamos a vender los flóculos grandes a nadie, nadie lo quiere comprar. Nuestra meta es hacer agua que no tiene partículas pequeñas, porque las partículas pequeñas son los que va a ser difícil quitar en el clarificador. Entonces queremos hacer una agua con la concentración lo más baja posible de partículas primarias que no han logrado hacer flóculos. ¿Alguna pregunta sobre por qué es que siempre hay partículas pequeñas que no han floculado en el fin del floculador? Pregunta, ¿qué pasa entonces en el manto de lodos o el filtro de flóculos? Ah, más al fondo, ¿qué es tu pregunta? Porque acabamos de aprender que las partículas pequeñas no pueden pegar con los flóculos. Por ahí está tu pregunta, ¿no? Sí, entonces ese flóculo puede pasar perdón, esa partícula puede pasar entre los flóculos. Sí, entonces parece que tú vas más allá, pero está bien. Parece que el filtro de flóculos no debe funcionar porque está hecho de flóculos grandes y estamos intentando quitar partículas primarias. Entonces, con lo que sabemos de hoy, significa que no funcionaría el filtro de flóculos. Y eso es una rompecabezas. Pero recuerdan, hay una cosa muy importante. ¿Qué tipo de flujo fue en el floculador? El tipo de flujo era que el líquido está deformando y como hay una gradiente de velocidad, como se puede ver aquí, el flóculo está girando y por estar girando se está llevando una capa de agua alrededor del flóculo. Solo porque hay una gradiente de velocidad. Y no hay eso en el lecho de flóculos o en el filtro de flóculos. Porque el flujo es ascendente. El flujo es ascendente y no estamos haciendo turbulencia para hacer deformación del fluido.